En esta sesión hablaremos acerca de la primera parte de la historia de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. La Iglesia Evangélica Luterana de Colombia es una institución heredera de la tradición luterana surgida en la época de la Reforma bajo el liderazgo de Martín Lutero y otros reformadores. Lutero promueve una reforma al interior de la Iglesia debido a la situación crítica que estaba atravesando en sus aspectos éticos, morales, doctrinales y estructurales. Lutero, como profesor de teología de la Universidad de Wittenberg en Alemania, comparte con sus colegas el descubrimiento del texto bíblico de Romanos 1:17, donde se enseña que la salvación y justificación del ser humano no es por obras, sino por la fe en Jesucristo, quien murió y resucitó para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Luego de un par de años en esta investigación, publica un documento donde critica la situación de la Iglesia y al Papa, poniendo salidas para la reforma de la Iglesia. Pero en vez de ser aceptadas estas propuestas, termina siendo excomulgado de la Iglesia en 1520 bajo el Papa León X y posteriormente declarado proscrito por el emperador Carlos V. Así, Lutero y sus colaboradores continúan con su movimiento con el apoyo de los príncipes alemanes y en 1530 los luteranos, ante el emperador y las autoridades católicas, promulgan la Confesión de Augsburgo, donde definitivamente se declaran como un movimiento separado de la Iglesia romana. Lutero muere en 1546 y sus seguidores comienzan formalmente la expansión del movimiento luterano, que para entonces ya es visto como una nueva iglesia, a la que en honor al reformador comienzan a llamar Iglesia Luterana. Este movimiento se expande desde Alemania a los países de Europa, y desde allí llega a las Américas en un proceso de migración, especialmente en Brasil y el Cono Sur, y de evangelización progresiva, pero especialmente intenso en la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX. Para ese periodo de la historia, las iglesias del norte global se habían organizado en sociedades misioneras con el objetivo de evangelizar al sur global. Entre esas iniciativas, los luteranos también se suman a las campañas evangelizadoras y en asociación con diferentes agencias misioneras llegan a Suramérica a principios del siglo XX. En el año 1927 llega de Norteamérica Myrtle Nordin, una misionera luterana apoyada por la Unión Misionera Evangélica. Debido a dificultades en su salud, Myrtle vuelve a Estados Unidos y comienza una campaña de recolección de fondos y de movilización en oración entre varios sínodos para establecer una misión luterana en Colombia. En 1936 se organiza una sociedad misionera llamada Columbia Evangelical Lutheran Mission of South America, CELMOSA, y así aprueban el envío de las primeras misioneras. En noviembre de 1936 llegan Myrtle Nordin y Mary Thompson. Se establecen en Bogotá. En la fotografía que pueden ver están estas dos mujeres de quienes podemos decir que fueron las fundadoras de la misión luterana en Colombia. Con la cooperación de otras instituciones misioneras comienzan el trabajo de acercamiento a las comunidades y resulta que, para la época, los presbiterianos que tenían trabajo en Boyacá habían decidido salir de la región, dejando las iglesias en manos de los luteranos. En 1938 se hace el traspaso de las misiones de la Cimarrona en Socotá y de la Aguada y Sombrerero en Casanare. Además también se recibió la obra de la Procruzada Mundial en Tunja. Ya para 1939 encontramos familias de misioneros que se van estableciendo, especialmente en el centro del país, en las regiones de Boyacá y Casanare.
Dentro del anecdotario de la iglesia está la historia de 3 misioneros, Arfel Mork, Harold Olson y Hans Thorensen, que inicialmente iban designados para Argentina, pero no les otorgaron las visas, y por eso los asignaron para trabajar en Colombia. En una línea del tiempo podemos ver que la Iglesia ha tenido hitos históricos en la medida que va creciendo en la obra misionera y a la vez va adquiriendo reconocimiento estatal. En 1949, la Iglesia pasó a denominarse Corporación Evangélica Andina. En 1958 cambia su nombre para Iglesia Evangélica Luterana Sínodo de Colombia. Las iglesias que hicieron parte de la organización del sínodo fueron el Redentor de Bogotá, Príncipe de Paz de Tunja, el Salvador de El Cocuy, el Consolador de Sogamoso, el Buen Pastor de Socotá y Emanuel de Paz de Aripuro. En 1968 es nombrado como presidente del sínodo el primer pastor colombiano, el reverendo Pausanias Wilches. Posteriormente, en 1982, se decide unificar las dos personerías jurídicas existentes y se tomó la decisión de darle el nombre de Iglesia Evangélica Luterana de Colombia para asumir la responsabilidad administrativa que hasta entonces estaba dirigida desde Estados Unidos. También se organizan formalmente los departamentos de Educación, Comunicaciones y Misión y Desarrollo, con los cuales se apoya a las comunidades en diferentes áreas sociales. Debemos destacar que la Iglesia sigue con vínculos muy estrechos de cooperación con las iglesias hermanas en Estados Unidos, así como las iglesias pertenecientes a la Comunión Luterana afiliada a la Federación Luterana Mundial. Especialmente en el área económica, recibe apoyo de la Iglesia Luterana de Estados Unidos, de la Iglesia de Finlandia, de la Iglesia de Canadá, de organizaciones eclesiales de Alemania y de la misma Federación Luterana Mundial. Se debe destacar que, desde los inicios de la Iglesia en Colombia hubo una motivación por ayudar a los niños y niñas a tener acceso a la educación. Debido a la persecución religiosa por parte de la Iglesia Católica, a los niños evangélicos no se les permitía estudiar y se les dificultaba mucho el acceso a las instituciones educativas. Por eso se fundaron escuelas muchas veces en casas de los misioneros o de miembros de la Iglesia. Pero en 1939 se creó una escuela para mujeres en Soatá y en 1940 una para hombres en Socha, que luego se funcionaron en lo que se llamó el Instituto Bíblico Cultural en Duitama y posteriormente en Bogotá. Allí, los estudiantes hacían su bachillerato, pero con énfasis en misión y evangelización. De este instituto egresaron los que serían los primeros 2 pastores luteranos ordenados en junio de 1955, los pastores Pausanias Wilches y Gerardo Wilches. Así, se da el proceso de formación de pastores colombianos, quienes normalmente iban a estudiar a seminarios fuera de Colombia. Destacamos también, dentro de ese interés ministerial, el Ministerio de Mujeres Evangelistas, como la señora Olga Mora, Isabel de Pérez, y la ordenación de la primera mujer pastora, Liria Consuelo Preciado, el 11 de enero de 1998, a quien le siguieron las pastoras Olga Rocío Morales, Luz Marley Díaz, María Elena Racines, Zulangi Chaparro y Angélica Bernate.